Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me alegro mucho de estar aquí. Yo soy Rafael Cejudo, soy profesor de la Universidad de Córdoba y hoy me acompaña Ramón Román y también Isabel Herrera, que son los editores de este libro muy interesante sobre el que vamos a hablar un rato, Arte y Escepticismo. Antes de nada, pues agradecer a la Fundación Cajasol la atención que tiene, bueno, con nosotros, con el área de filosofía moral de la Universidad de Córdoba y también con la cultura y con los libros, cosa que es muy de agradecer. Y también agradecer a mi compañero Álvaro Castro, que es el alma y organizador de estas ya jornadas, ¿no?, que vamos reeditando cada año. Bueno, me toca entonces una tarea muy agradable, que era presentar a Ramón Román Alcalá, que es mi amigo, mi maestro también, y sin exagerar, y yo creo que hay personas aquí que lo podrán confirmar, pues un referente en la filosofía, en la academia y también a nivel más general en la ciudad de Córdoba, pues desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Casi no hace falta ni que lo diga, ¿verdad? No es necesario. Pero muchos años, porque, bueno, pues Ramón, como muchos de ustedes saben, pues hace muchas cosas, es una persona muy activa. Ahora lo voy a decir, es demasiado activo porque hay a veces poco tiempo para estar charlando tranquilamente y compartiendo, pues, no solamente tareas y aventuras poco académica y filosófica. Ahora venimos hace nada de una reunión para bueno, poner en marcha la penúltima tarea, la penúltima aventura, que es un grado en matemática y en filosofía, que si todo va bien, pues empezará dentro de un par de cursos, ¿no? Ramón ha sido muchas cosas. Bueno, él es licenciado en Historia, es doctor en Filosofía, es miembro de la Real Academia de Córdoba, es escritor de un montón de libros. Eso lo debería haber buscado aquí, pero bueno, lo digo aunque no diga los títulos porque no me lo sé de memoria y son muchos. Él es un experto en filosofía antigua, un experto en escepticismo y ha escrito, pues, varios libros sobre escepticismo. Especialmente, bueno, sobre Pirrón, sobre el escepticismo académico, de eso hablaremos ahora, pero no solamente tiene esa vocación investigadora en la filosofía antigua, sino que también, pues, es un filósofo público que escribe en periódicos, que ha escrito libros planteando cuestiones como, por ejemplo, la relación con el escepticismo con problemas contemporáneos, como es la posverdad, por ejemplo, un tema que aparece aquí en este libro. Lo que nos convoca esta tarde es este último libro, Arte y Escepticismo, Duda, Crítica y Catarsis en el Arte Contemporáneo, que coordina Ramón y Isabel Herrera, que también está por aquí, y bueno, a los cuales pues yo doy la enhorabuena. Es un libro publicado por Almuzara, y ahí hay personas de la República de las Letras que han tenido la amabilidad también de traer unos ejemplares para quien quiera adquirirlo. Antes de empezar la conversación, pues explico un poquitín sobre el libro. Este es un libro ameno, es un libro con muchas cuestiones interesantes, porque en muchas se habla de obras artísticas, de obras literarias, de películas, de series, y eso ilustra las ideas que se exponen en distintos capítulos hechos por diferentes autores que han participado en un proyecto de investigación del cual yo mismo formé parte, aunque no soy uno de los autores o una de las personas que tienen contribución en este libro. No sé, creo que no hay... Bueno, sí, está Marisa Vadillo, que es una de las participantes, y no sé si quizá haya alguien más ahora mismo aquí que han colaborado, ¿no? El libro, como digo, se llama Arte y Escepticismo, y ahora hablaremos de eso porque la conjunción... yo recuerdo que tenemos un amigo común, un profesor de filosofía de Almería, Cayetano Álvarez, que dice: a mí no me gusta la conjunción, esa cuando ponemos una cosa y otra, porque eso no sabemos qué quiere decir, si es arte contra escepticismo, arte además de escepticismo, arte pero escepticismo. Pero yo creo que no, yo creo que cuando unimos dos cosas pasa a veces como en los cuadros del surrealismo, son dos cosas muy diferentes,
aparentemente, arte y escepticismo, pero que eso también provoca el pensamiento y provoca muchas cuestiones interesantes. El libro se abre con un primer bloque o capítulo que se llama así, Arte y escepticismo, incertidumbres e indeterminación. Y me van a permitir que bueno, pues indique quiénes son los autores, porque también creo que esto les dará idea del libro, aunque ahora pues Ramón también se refiere a ello. Bueno, hay un primer capítulo de Rafael Sillero que se llama El final de la Belle Époque, incertidumbres, rupturas y dogmas en el arte. Otro de José Carlos Ruiz, El letrismo, la revolución social como superación del escepticismo artístico. Y un tercero, Jorge Luis Borges, Frente al escepticismo, un paseo literario por la obra de Hawthorne, que es de Martín González. Los dos primeros son colegas, compañeros del departamento de filosofía, del área de filosofía, y Martín González, que es de la Universidad de Santiago. Hay un segundo capítulo que se llama Escepticismo artístico en el arte contemporáneo, donde hay un bloque sobre diseño e incertidumbre de Fernando Infante y María Aguilar Alejandre. Un segundo capítulo firmado por Marisa Abadillo, que está aquí presente, Mujer y estructuras de simulacro, el uso del dibujo como herramienta escéptica, donde ella pues analiza la obra de varias autoras. Un siguiente capítulo de Marta Pérez, Mujer, arte y ética del conocimiento, el arte contemporáneo frente al estereotipo prejuicioso. Y un siguiente bloque, o capítulo tercero, Nuevas epistemologías, donde hay un capítulo sobre el poder salvífico de la imagen digital, a cargo de María Jesús Godoy. Otro de Alicia Macías, sobre las contradicciones escépticas en Bruno Latour. Y otro de Mari Carmen Molina, también compañera en este caso. Los anteriores son de la Universidad de Sevilla, si no me equivoco. Como es el caso de Marisa, por ejemplo, y las demás personas que he nombrado. Mari Carmen es compañera, pero hoy no está aquí por una cuestión de enfermedad. Ella escribe sobre Pirrón en el metaverso, posturas escépticas sobre el avatar digital en el cine de animación. Y finalmente, Más allá de esta verdad, un juego peligroso, con 2 capítulos a cargo de Manuel Bermúdez, Escepticismo y verdad, reconsideración de los modos escépticos frente a la crisis de la verdad. Y un último de Guillermo Ramírez, Manuel Bermúdez, también compañero de Córdoba, y Guillermo Ramírez de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Bellas Artes, que es posverdad, una lectura desde la cultura mediática, los prejuicios y las emociones, ¿no? Bueno, entonces, como ven, muchos aspectos, muchas cuestiones que nos va a dar, pues seguro, bastantes temas de conversación. Alrededor del escepticismo, y yo casi enseguida voy a empezar un poco a preguntar a Ramón qué nos cuenta sobre eso, pero alrededor del escepticismo hay muchos conceptos, algunos que coinciden o se relacionan. Si tuviera que escribir un esquema, de hecho aquí lo tengo, pues puesto escepticismo, y conceptos que apuntan al escepticismo y otros como que se repelen con el escepticismo, ¿no? Por ejemplo, el escepticismo tiene que ver con una determinada mirada, con una mirada cuidadosa, se dice muchas veces, ¿no? Que supongo que aparecerá en el arte. El escepticismo tiene que ver con crítica, tiene que ver con fe, con una fe especial, pero también, o con creencia. Tiene que ver con apariencia, pero choca con dogmatismo, choca a veces con realidad, choca quizá con verdad, coincide con duda, con suspensión del juicio, con ataraxia. Por lo tanto, alrededor del escepticismo hay toda una constelación de conceptos que no sé si pueden ilustrarse o pueden desmentirse por el arte contemporáneo. Quizá antes de que hablemos de la relación entre arte y escepticismo, me gustaría preguntarte, bueno, para mí y para todos nosotros, ¿qué es el escepticismo? Y también, si quieres luego lo vemos, ¿quién es escéptico? Bueno, es una pregunta fundamental, ¿no? Antes de contestar, bueno, lo primero, darle la bienvenida a ustedes, en una tarde tan maravillosa, que estén aquí sentados para escucharnos hablar sobre arte y escepticismo. También lo ha dicho la Fundación Cajasol y con este ciclo de lecturas del presente, y a Álvaro Castro, que ha sido el promotor de esta idea, ¿no? Hay muchos tipos de escepticismo, no hay un único tipo de escepticismo, ¿no?
Y a veces el escepticismo es más bien una forma de vida. O sea, si mientras todas las doctrinas filosóficas coinciden en que hay un fundador, en el sentido de los platónicos, los aristotélicos, los kantianos, los wittgensteinianos, pues en el escepticismo no hay fundador. Se suele hacer fundador a Pirrón de Elis o de Élide, pero en realidad Pirrón de Élide no tiene conciencia de ser un escéptico, sino que lo reconoce como escéptico otro autor que es Enesidemo, pero ya de una manera muy posterior. Entonces, como muy bien ha dicho, skeptikoi en griego significa mirar con cuidado. Y además es un término que está ligado, en primer lugar, al conocimiento, está ligado también a la exploración y está ligado también a la defensa, porque tanto en uno como en otro sitio la importancia de ese mirar con cuidado es fundamental. Un escéptico no es aquel que no cree en nada y tampoco es aquel que es un nihilista. Un escéptico es aquel que piensa frente a la incertidumbre que me producen las cosas, frente a la indeterminación que me producen las cosas, no tengo más remedio que suspender mi asentimiento. Pero dicho esto, un escéptico tiene que decidir sobre la vida, tiene que decidir sobre cómo resolver los problemas. Y entonces tiene que decidir optar por una posición o por otra. O sea, que el escéptico no es el que queda inhabilitado ante los problemas. No, el escéptico solamente cuando tiene que decidir una cosa u otra, sabe que no es posible con anterioridad conocer si es verdadero o no es verdadero aquella opción que va a tomar. Porque claro, la suspensión del juicio nunca es el final. Suspender el juicio es ante 3 o 4 posibilidades. Yo no sé exactamente cuál de ellas es la verdadera, pero sí que tengo datos para elegir una u otra. Y de hecho voy a elegir cualquiera de ellas. Esa que elijo, nunca estoy seguro de que es la correcta. Por eso siempre digo que el escéptico, cuando se equivoca, digo siempre, objetivo pequeño, error pequeño. Cuando el escéptico se equivoca, pero puede rectificar muy pronto. Mientras que el dogmático, cuando se equivoca absolutamente. Porque el dogmático, si caracteriza por algo, es porque tiene una posición de partida. Él cree que tiene la verdad y el escéptico no tiene la verdad. No sé si esto te ha valido o quieres más. Por ejemplo, te preguntaría, ¿no? También, ¿quién es escéptico, no? Tú en otro libro tuyo, en La terapia de lo inútil, que por cierto ahora también podemos hablar de escepticismo y terapia, ¿no? Pero bueno, en La terapia de lo inútil te referías a cómo la filosofía y cómo el escepticismo pues puede ayudarnos un poco a curar o a solucionar problemas actuales, ¿no? Y entonces, centrándonos al menos en el, porque aquí hay muchas cosas, pero en el título Arte y Escepticismo, pues al público en general puede parecerle que el arte, especialmente el arte contemporáneo, es un problema que requiere algún tipo de explicación, no voy a decir algún tipo de cura, pero sí nos provoca cierta sorpresa a mucha gente, ¿no? No sé, va a poner el ejemplo de algunas obras, esta obra de Tracy Emin, My Bed, ¿no? Que es una cama usada por el artista durante no sé cuántos días y que, bueno, en fin, hay que interpretar la obra para poder entender cómo esta cama, esta instalación, a veces en internet ves, dice, es una escultura. Bueno, es una escultura, en cualquier caso se vendió creo que por 150.000 libras primero, pero luego alcanzó más de 2 millones de libras o 2,5 millones de libras en una subasta, ¿no? Entonces, algunas formas de arte contemporáneo, al menos, provocan
una sensación de desconcierto y no sé si lo de arte y escepticismo va porque porque el público del arte muchas veces tiene que ser escéptico o no tiene nada que ver con esto. Mira, eso es una pregunta interesante, y les tengo que contar un poco el origen de este proyecto, ¿no? Yo estoy casado con una mujer maravillosa, que es Marisa Vadillo, ¿eh? Y en casa, cuando hablábamos de estas cosas, ella es profesora de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y yo soy profesor de Filosofía en la Universidad de Córdoba. Entonces, desde su perspectiva de una artista, me decía que había mucha relación entre el escepticismo y el arte. Y yo he de reconocer que al principio no la veía. Sí que veía la incertidumbre, la neutralidad, el desconcierto del arte contemporáneo, que eso lo tenemos todos, ¿no? Porque cuando visitamos el Museo del Prado, pues ahí no hay dudas de ningún tipo, sabemos a lo que vamos, ¿no? Pero cuando visitamos el Reina Sofía, nos podemos encontrar con alguna exposición que hace plantearnos muchas cosas, ¿no? En primer lugar, de comprensión y en segundo lugar, de alcance, de qué es lo que quiere presentarnos el artista, cuál es su propuesta y demás, ¿no? Y entonces ella me decía, hay mucha conexión entre el arte y el escepticismo, ¿no? En principio yo veía que era un tema complejo, porque ligar el arte con el escepticismo es tener que definir qué son las dudas para un artista, cuáles son las incertidumbres, qué propuesta nos hace el arte contemporáneo, si el arte contemporáneo es una cierta catarsis o no, es decir, una purificación de un exceso a lo mejor de academicismo, como decían las vanguardias, o de un exceso de una institucionalización del arte. Yo veía la relación compleja. Además, esa complejidad venía dada por una característica, y es que no había nada escrito sobre arte y escepticismo. Entonces era un tema que teníamos que empezar desde cero. Ella lidera un grupo de investigación, que es el de Humanidades 1025, y nosotros estamos en un grupo de investigación, que es el de Humanidades 364. Y entonces, de la unión de esos dos grupos, en donde hay profesores de estética, donde hay profesores de bellas artes, donde hay profesores de historia del arte y profesores de filosofía, pues entonces empezamos a explorar lo que era eso del arte y el escepticismo, ¿no? Como cualquier exploración, no sabíamos dónde íbamos a terminar. Ahora hay un capítulo ya terminado, que es este libro, y me congratulo mucho de lo que aquí nosotros como editores, con Isabel, pues nuestro trabajo ha sido leer primero los trabajos de manera anónima, ver qué trabajos se publicaban, ver qué trabajos no se publicaban, hacer una lectura comprensiva de cada uno de ellos, pero la conclusión, desde múltiples perspectivas, es que el arte contemporáneo y la mayor parte de los artistas que trabajan en el arte contemporáneo tienen como una previsualización del escepticismo, que es algo, ¿cómo decirlo?, que se ha socializado en la sociedad. O sea, muchos de nosotros somos escépticos sin saber exactamente que somos escépticos, ¿no? Y entonces veíamos que al arte contemporáneo, a alguna parte del arte contemporáneo, le faltaban los fundamentos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con este libro, ¿no? Porque es verdad que hay mucha crítica en el arte contemporáneo, es verdad que hay muchas dudas en el arte contemporáneo, es verdad que hay mucho intento de romper con la academia, de romper con la institución, de romper con muchas cosas, pero veíamos que el artista tiene una praxis muy potente
y que la teoría está actuando en él de una manera previa, pero no conscientemente. Entonces, cuando planteábamos todas estas discusiones, Marisa me aportaba esa perspectiva que yo no veía, claro, porque nuestra función es más bien teórica, no es una función práctica. Pero ella me aportaba y me decía, es que eso es lo que nos ocurre, a los artistas hoy en día, que frente a la cantidad de problemas, o sea, vivimos en una sociedad líquida, fluida, una sociedad en donde la mayor parte de los problemas son novedosos, en donde no hay respuestas tipo aquello de Benedetti de teníamos casi todas las respuestas y de pronto cambiaron todas las preguntas, ¿no? Pues parece que desde hace 25 o 30 años, con la irrupción de las nuevas tecnologías, pues todas las preguntas cambian. Entonces, como todas las preguntas cambian, las respuestas tienen que ir modificándose, porque la velocidad a la que se mueve la sociedad, la velocidad a la que se mueve la filosofía y nuestra manera de enfrentarnos con la realidad, es tan rápida que a veces no somos capaces de reflexionar sobre todas esas cuestiones, ¿no? Hay un filósofo contemporáneo, que es Wittgenstein, que decía: el saludo entre los filósofos debería de ser párate a pensar. En vez de hola, ni de adiós, no, párate a pensar. Pero es que hoy en día, en la sociedad en la que estamos, lo más difícil es pararse a pensar. Es muy difícil. Hay muchas dificultades. Entonces, de esta unión ha nacido este libro, ¿no? Y lo bueno que ha tenido este libro es que hay profesores de estética que han creado un estatuto epistemológico a esa estética fundacional del siglo XXI. Hay profesores de Bellas Artes que han recopilado ejemplos de artistas que trabajan no con cuestiones fundamentales, sino más bien con cuestiones al margen. O sea, estamos acostumbrados a que un artista trabaje sobre la realidad, pero ¿y sobre la sombra? Y sobre la realidad desenfocada, y sobre lo virtual. Entonces, son elementos que, como nuevas preguntas, tienen que tener nuevas respuestas. Pero claro, cuando aparece una nueva respuesta, en cada uno de nosotros siempre aparece la incertidumbre por acertar. Y esa incertidumbre por acertar es justamente lo que tiene el escéptico. O sea, el escéptico no es tanto el bien que puede hacer. O sea, la filosofía siempre se ha caracterizado por tratar de definir las grandes cosas, ¿no? Y el primer origen es la idea de bien de Platón, ¿no? O sea, ¿qué es el bien? Y entonces la filosofía intentaba definir lo que era el bien. Pero al escéptico no le interesa tanto la definición del bien, sino el mal que podemos evitar, que es mucho más preciso, es mucho más particular, ¿no? Y eso ha sido más o menos sí. el interés que hemos tenido y que yo creo que es que en muchos de los trabajos que hay aquí presentes, cada uno de ellos, de una manera diferente, nos da una perspectiva de un calidoscopio muy interesante para comprender un poco lo que es el mundo del arte contemporáneo actual. Sí, sin duda. Luego podemos hablar un poco también de algunos de esos capítulos. Quizá, bueno, porque si quieres profundizar un poco más quizá en el planteamiento y pensando en tu texto, porque Ramón tiene un texto muy interesante que es una introducción, ¿no?, a toda la obra, a todo el libro. Y en la línea de lo que tú planteabas, yo entendía que, bueno, por un lado, tú dices el término escepticismo podemos usarlo para referirnos a aquellas obras cuyo tema y convicción fundamental es la incapacidad o imposibilidad cognoscitiva del ser humano, ¿no? Y efectivamente ahí hay cosas muy interesantes, también porque está aquí ella presente, pero el capítulo de Marisa sobre el dibujo es muy interesante, pero hay otros, el del diseño, también incide en la misma idea, a través también de la realidad virtual, a través del cine. Por lo tanto, por ahí tendríamos una idea, ¿no? Como a lo mejor a veces sin tematizar demasiado, pero la idea sería que hay obras artísticas
quizá más que artistas, pero a lo mejor también artistas, pero al menos obras artísticas, que podemos entender que tienen esta quizá actitud escéptica, ¿no? Pero luego tú también haces aquí o desarrollas una tesis más potente desde el punto de vista filosófico, cuando tú dices que el escepticismo podría ser fundamental para el desarrollo del papel que asigna el arte dentro del sistema total de la experiencia del ser humano en el mundo y de los modos en que esa experiencia va definiendo formas de hacer y conocer. O sea, tú propones el escepticismo como una forma de entender la evolución y un poco incluso el futuro posible o uno de los futuros posibles del arte contemporáneo. Por tanto, en fin, tú te has referido efectivamente pues, a todos los autores que contribuyen aquí, pero tú también eres uno de esos autores y aquí desarrollas una tesis interesante sobre eso. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras algo quizás sobre esta cuestión, ¿no? Cómo la propia evolución del arte, al menos de las artes plásticas, hay un capítulo sobre literatura, Sí. cómo va evolucionando hacia la necesidad del escepticismo para entender su propia evolución. Mira, en la introducción yo comienzo diciendo lo siguiente, digo, el arte contemporáneo es contradictorio y desconcertante. O sea, eso es algo que yo creo que cualquiera de esta sala lo reconoce. O sea, siempre que nos enfrentamos al arte contemporáneo surge esa contradicción y el desconcierto. En otro sitio yo siempre he dicho que las facultades de historia del arte, la parte del arte contemporáneo es la parte menos trabajada, pero no porque no queramos, sino porque es muy difícil seleccionar a qué llamamos arte contemporáneo y a qué no llamamos arte contemporáneo. O sea que aquí hay especialistas y saben que si hiciéramos un libro sobre arte contemporáneo tendríamos un problema nada más que tratar de seleccionar qué autores o qué autoras pertenecen al arte contemporáneo y qué autoras no. O sea, es un problema de principio, de saber qué es el arte contemporáneo, ¿no? Y yo por eso he dicho que no hay otro término que haya entrado en el siglo XX con mayor desconcierto que el del arte. Y muchas veces necesitamos, ¿cómo decirlo?, un conocimiento previo, porque no es lo mismo enfrentarse al arte que tradicionalmente se reconoce como arte basariano, ¿no? El arte retiniano, o sea que viéndolo tú reconoces que es arte. Pero el arte contemporáneo hoy en día tú no lo reconoces solamente percibiéndolo. O sea, se necesita que ejerza una teoría de comprensión ante ese arte contemporáneo. Y antes he dicho que nuestra teoría de comprensión frente al mundo actual yo creo que es muy escéptica. Al principio dijiste una cosa muy interesante y es que en el escepticismo siempre hay una intención terapéutica. Eso es muy propio de la filosofía helenística, no solamente la tienen los escépticos, también los estoicos, también los epicúreos y también los cínicos. Una intención terapéutica, ¿por qué? Pues porque la filosofía helenística se caracteriza por la gran crisis social, económica, cultural, religiosa, filosófica de la época de Alejandro Magno. Entonces, como los griegos pierden ahí todas sus instituciones, pierden hasta sus propias religiones, su propia religión que estaba ligada a la ciudad, y hay una idea, fuerza, una idea motriz que modifica completamente todo el panorama del siglo II antes de Cristo, que es la idea cosmopolita, la idea de imperio, la idea de mezcla, pero de dos términos tan irreconciliables como eran los griegos y los bárbaros. O sea que los bárbaros no eran una cultura distinta, los bárbaros no eran cultura. No es que los bárbaros hablasen un idioma que no era el griego, no. Los bárbaros no hablaban, expresan sonidos, de ahí viene la palabra barbaroi,
que es como cuando aquí en España, cuando aquí en castellano decimos bla, bla, bla. Entonces, tú no hablas con sentido, tú bla, 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 bla. Pues los griegos, bar, 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 era lo que decían cuando alguien no hablaba el griego. Entonces, para ellos, no hablar griego es no tener cultura, no formar parte de este mundo, ¿no? Entonces, la idea de Alejandro Magno rompe completamente con todo eso. ¿Qué le ocurre a todas las filosofías helenísticas? Que entran en crisis. Y al entrar en crisis, pues entonces tienen que proponernos una filosofía que busque la felicidad del individuo. Hombre, decir de esta época que es una época en crisis, pues yo creo que no estoy diciendo nada extraordinario, ¿no? Aunque a lo largo de toda la historia siempre algunos autores suelen decir que todas las épocas tienen su crisis, yo creo que ahora se han roto muchas pautas culturales y de todo tipo con la irrupción de las nuevas tecnologías. Entonces el escepticismo, frente a esa época, frente a la crisis absoluta, se enfrenta a ella desde una posición muy humilde, desde una posición de incomprensión. Pero no en un sentido cartesiano. O sea, Descartes dudaba metodológicamente. Y a veces hay muchas dudas que son metodológicas, es decir, dudo porque quiero dudar. No, los escépticos dudan porque el mundo me hace dudar. O sea, es el mundo el que genera mi incertidumbre. Es el mundo el que genera un cierto desconcierto en mí. Y entonces todas mis respuestas tienen que ser respuestas parciales. Y eso, donde mejor se ve, eso ya lo decía Adorno en finales del siglo XX, o Habermas también, o Gadamer, donde mejor se ve todas esas tensiones del mundo contemporáneo en el arte. ¿Por qué? Porque el artista tiene mucha sensibilidad para captar el problema. Y luego esa sensibilidad la tiene que traducir en una propuesta. Y a veces, aunque no tenga epistemológicamente hablando los fundamentos teóricos, sin embargo están ya en la propuesta. Entonces, en el sentido de que el arte contemporáneo es el arte que nos corresponde por nuestra época. Es un arte desconcertante. Y claro, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros hemos intentado hacer aquí, es convencer a la mayor parte de los artistas de que han acertado. Y han acertado algunas veces desde posiciones no muy seguras, pero lo que le decimos es que la inseguridad es el territorio actual. Lo que le decimos es la incertidumbre es el territorio actual. Y cualquiera que parte de una posición dogmática se equivoca. Y es curioso que esto casi todos lo aceptamos. Y casi todos intervenimos en la vida desde una perspectiva muy posibilista, que también es un tipo de escepticismo. O sea, desde una perspectiva muy probabilista. O sea, yo no sé dónde está la verdad, pero me parece, por el conocimiento que tengo, me parece que por la certidumbre que tengo, que esta posición está más cerca de la verdad que esta. ¿Está usted completamente seguro? No. No podemos estar completamente seguros en la época en la que estamos. Esto no es una época de certeza, sino todo lo contrario. Y eso donde mejor se ve, posiblemente, es en el arte, porque la filosofía necesita fundamentación. Entonces, un filósofo, cuando escribe una página, necesita fundamentar a la vez esa misma página, ¿no? Había quien decía, y termino, había quien decía que ese era un
una tragedia del filósofo, que necesitamos una página para justificar la página que acabamos de escribir. Pero al escribir la siguiente página necesitamos otra página para justificar la segunda página. Y así, al final terminamos en un bucle, ¿no? sin fin, ¿no? Pero eso en el arte no se nota. El artista hace, el artista tiene una praxis, el artista no puede detenerse. Pero esa incertidumbre que él tiene se plasma en la obra. Y eso en algunos artículos que tenemos aquí en el libro se ve perfectamente. Sí, efectivamente, ¿no? En algunos se ve muy bien y parece que iba a ser lo contrario, ¿no? Porque en el caso de las artes plásticas, la imagen es en muchos casos protagonista y parece que la imagen no engaña. Entonces, claro, el filósofo o la filósofa que trabaja no con imágenes básicamente, sino con ideas o con palabras, con textos, pues ahí sí hay la posibilidad de engaño, ¿no? Pero el artista, bueno, nos plantea algo que parece que por sí mismo tiene que ser de alguna manera verdadero, ¿no? Pero efectivamente en algunos capítulos, como el de Marisa, porque está aquí presente, pero hay otros capítulos también, pues es muy, para mí, me ha hecho reparar, mi ámbito no es la estética, en cosas muy interesantes, cuando ella dice, bueno, el dibujo jamás puede engañar con respecto a su propia naturaleza o en su vinculación con la realidad. Por su esencia no puede asumir la ficción de la mimesis. El dibujo no puede pretender suplantar la realidad, ¿no? Y parece que, bueno, y hay aquí ilustraciones en su capítulo que lo prueban, ¿no? O el capítulo que me he referido antes del diseño, que es de Fernando Infante, ¿no? Donde dice, bueno, hay determinados diseños, y quizá todos, si tenemos esa mirada reflexiva escéptica, que lo que nos plantean es cómo los objetos pueden tener aspectos o facetas en los cuales no habíamos caído, ¿no? De manera que la imagen artística en el dibujo, en el diseño o en otras manifestaciones, pues nos permite tomar distancia con una realidad que se nos da como inmediata, ¿no? Y en ese sentido, pues yo te quería preguntar sobre eso, ¿no? Sobre la relación entre la imagen y la verdad, quizá entre la imagen y la función de representatividad del arte, la idea de mímesis, y bueno, cómo esto entonces se relaciona con el escepticismo. Es muy interesante lo que acá. Tú puedes intervenir, luego, tú sabes que tú puedes intervenir también, ¿eh? Yo espero que por alusiones luego intervengas, al menos luego. Vale. Y no sé si hay aquí en la sala alguien más que es autora. Sí, está autor, Rafael Sillero. Rafael Sillero, está, que no lo había visto. Está allí, ahora te acabo de ver, Rafael. Si queréis intervenir, yo creo que hacemos un juego más... En el capítulo de Rafael, bueno, se refiere a distintas vanguardias, ¿no? Y cómo el dadaísmo era expresamente escéptico y entonces trataba de desestabilizar, ¿no? Esta posición del arte frente a la realidad. Mira, hay una cosa que ha dicho muy interesante, pero no sé yo hasta qué punto hoy en día estamos en disposición de asimilar, y es eso de que la imagen es representativa. O sea, es verdad que siempre hemos trabajado con esa idea, que la imagen es representativa de algo. Y es verdad también que el arte contemporáneo ha puesto esto en duda. O sea, cuando surge la fotografía es la primera vez que empieza Paul Delaroche dice que el arte ha muerto. Porque claro, si el arte estaba basado en la mímesis, si el mayor artista era Miguel Ángel y los demás tenían que copiarlo, pues entonces el que mejor copiaba a la naturaleza, ese era el mejor artista, ¿no? Pero claro, cuando la fotografía representa mejor que cualquier mano lo que es la realidad, pues entonces a Delaroche se le ocurre decir el arte ha muerto. La primera vez, en 1914. Pero luego después hemos visto que el arte no muere. Y en el año 64... Warhol presenta sus brillo box, que son las cajas de brillo de las esponjillas nanas que aparecen en los supermercados. Él lo coge del supermercado, lo coloca en la galería Stable de Nueva York
y de pronto cambia completamente todo el significado del arte. Porque ese objeto que coloca en la galería no se diferencia en absoluto del mismo objeto que está en los estantes del supermercado, ¿no? Entonces, hay algunos críticos de arte que van a ver la exposición y dicen, de pronto, el universo del arte se deshizo. Y empezamos a pensar que necesitábamos nuevos fundamentos para entender si aquello era arte, necesitábamos nuevos fundamentos para entender lo que era el arte. Pero es que doy otro paso más, ahora al siglo XXI, y tenemos las nuevas tecnologías que han dado la inteligencia artificial, en donde en la inteligencia artificial no hay representación. Ya tenemos fotografías que son fotografías que no son reales. Son rostros humanos que no tienen detrás un rostro humano. Y eso la inteligencia artificial lo está generando desde cero. Con lo cual tenemos una imagen que detrás no tiene nada. Y eso choca también de nuevo con esa idea de que la imagen representa la realidad, ¿no? Entonces, no sé si han visto esa fotografía en la que se ve al Papa con un abrigo de Balenciaga, o se ven a políticos españoles que están en polos opuestos, agarrados del brazo, tomándose una cerveza. Eso no existe, no, vamos, es que no podría existir ahora mismo, tal como tenemos el panorama político actual, ¿no? Entonces, esas imágenes que surgen son imágenes fake. Por lo tanto, no hay una representación detrás. Eso significa que ya ha cambiado la pregunta. Y que la pregunta ahora no es esa, sino que tiene que ser otra. Y el artista o el ciudadano, cuando ve esas cosas, de pronto, sin darse cuenta, está situado en otra perspectiva. Sin darse cuenta. Porque claro, hasta ahora, digamos, la mímesis, lo mimético en el arte, hasta las vanguardias. Pero vamos, de todas maneras, las vanguardias, como ahora Rafael si quiere intervenir, o Marisa, las vanguardias están dentro todavía de del mismo concepto de arte. O sea, la pregunta de qué es el arte, que la resolvía muy bien el estilo. Las vanguardias, como no están de acuerdo con el estilo, cada vanguardia nos dice desde su perspectiva qué es el arte. Pero en definitiva, cada vanguardia está respondiendo a la misma pregunta: ¿qué es el arte? La respuesta que dan los futuristas es diferente de la que dan los dadaístas es diferente de la que dan los surrealistas. Pero todos responden a la misma pregunta. El problema es cuando el arte pop rompe con esa pregunta de qué es el arte. Y Danto, que es uno de los críticos más importantes, cuando ve la exposición de Warhol, dice, la pregunta ha cambiado. Dice, ahora no me puedo preguntar qué es el arte. Me tengo que preguntar, ¿qué hace que una cosa que en un momento determinado no es arte, en otro sitio y en otro momento determinado, siendo la misma cosa, es arte? Por ejemplo, un extintor. Si hay por aquí un extintor, aquí no es arte. Pero si se van al MoMA o al Pompidou de París y el artista te coloca allí un extintor en una pared roja, de pronto eso adquiere una categoría de arte que no ha tenido nunca. Digamos, la propuesta que te está haciendo el artista ahí ya, digamos, juega contigo. Y al jugar contigo, tú tienes que dar una respuesta completamente diferente de las respuestas que se daban en el siglo XIX. En el siglo XIX tenían claro que era arte y que no era arte. Por eso la fuente de Duchamp la pusieron en una esquina para que nadie la viera. Y cuando terminó la exposición de París, Duchamp cogió la fuente, el famoso urinario, y lo rompió. El que ahora aparece en la fotografía no es el original. Porque claro, lo recupera porque de pronto aquello fue una verdadera revolución, ¿no? Entonces, digamos, es la posición actual del mundo la que, sin darnos cuenta, ha hecho
que se modifique no solo la filosofía, sino que también se modifique el arte, se modifique nuestra manera de relacionarnos con las cosas. Y desde esa perspectiva yo creo que el escepticismo tiene muchas ventajas. No digo que no tenga inconvenientes, que Claro, los tiene también. porque te iba a preguntar que eso, si estáis contentos los escépticos con el mundo que se nos viene encima, ¿no? Porque además de esta evolución del arte que tú comentabas ahora, pues las posibilidades tecnológicas del mundo virtual, del metaverso, de la inteligencia artificial y todo eso, bueno, pues como trata aquí en algunos capítulos María Jesús Godoy o Mari Carmen Molina. Mari Carmen Molina. Pues Mari Carmen, por ejemplo, dice el metaverso ha escogido el testigo del debate ontológico sobre la posibilidad de conocer el ser de las cosas. Así que, ¿estáis de enhorabuena los escépticos ante este mundo que se nos viene o el escéptico no se alegra tanto? Hombre, al escéptico nos da igual. Pues claro, si yo dijese otra cosa, ustedes dirían, pues menudo escéptico, ¿no? No, en cierto modo, pero sí somos conscientes del problema. Por ejemplo, lo que ha dicho de Mari Carmen, lo que es lo de lo virtual. Cuando nosotros estábamos haciendo el título de Matemática y Filosofía, estábamos poniendo las diferentes disciplinas. Hay una disciplina fundamental en filosofía, que es metafísica. A nadie se le ocurriría dar filosofía sin hablar de metafísica. Pero de pronto todos coincidimos en que ese título no lo deberíamos de poner. Todo. ¿Y por qué? Pues porque... Todo. Bueno, todo. Es verdad, Todo el único que no menos estaba de acuerdo, que mostraba sus diferencias, era Rafael. No me había acordado, sí. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, pero vamos, le ganamos por goleada, lo aplastamos, ¿no? Y entonces, en vez de poner la disciplina o la asignatura, llamarla metafísica, la hemos denominado teoría de lo real. ¿Y por qué teoría de lo real? Porque hoy en día el problema es lo real. O sea, lo que intenta hacer Zuckerberg con Meta, eso no entraría nunca en una disciplina que se llamase metafísica, pero sí que puede entrar en una disciplina que se llama teoría de lo real. Todo lo que es virtual, hoy en día hay que discutirlo simplemente. Y no es posible discutirlo desde metafísica. Es decir, Aristarco, cuando hace la distribución de la obra aristotélica, le presentan un tratado que Aristóteles lo denomina Tratado de Filosofía Primera, y entonces, como sus discípulos no saben dónde colocar aquello, pues dice metafísica, o sea, ponerlo detrás de los libros de física de Aristóteles. Y de ahí, pues tiene éxito la palabra metafísica, y toda la historia de la filosofía, pues quizás de las palabras más exitosas, ¿no? Pero hoy en día lo virtual no es físico, pero sí que genera cierta, no sé cómo decirlo, cierta realidad. De hecho, la llamamos realidad virtual, que hasta hace poco tiempo la realidad era una palabra que la dedicábamos solamente justamente a lo que era real. Pero lo virtual ¿es real o no es real? Y justamente por eso hemos definido la asignatura no tanto como metafísica, que nos parecía un título antiguo, y la hemos definido por teoría de lo real. Y en ese sentido, lo que tú me has preguntado, es decir, ¿cómo resolver todo esto? Bueno, el escéptico tampoco sabe resolverlo. O sea, el escéptico lo único que se da cuenta es que estamos en una situación de incertidumbre casi completa, que es muy difícil reconocer un discurso y que conste una cosa, que el escéptico sabe que esto es un problema para la filosofía, porque la filosofía, y esto es una idea
que Rafa, siempre que tiene oportunidad, la suelta encima de la mesa y genera un debate. La filosofía tiene vocación de verdad. Entonces, si la filosofía tiene vocación de verdad, no puede asimilar un relativismo absoluto o un escepticismo sin salida. Eso no tendría sentido, ¿no? Pero sí que el escepticismo no puede caer en la trampa del dogmatismo. O sea, una teoría dogmática tiene un punto de partida y un punto de llegada. Está cerrada. No puede estar abierta. Entonces, en el momento actual, ¿podemos asimilar una teoría cerrada? Yo creo que no. Creo que no, porque justamente lo que caracteriza al mundo actual es que el concepto de tolerancia, que todo el mundo utiliza, pero muchas veces se utiliza mal, no es reconocer que tú tienes una idea diferente de la mía. No, eso es perdonarle la vida. El concepto de tolerancia tiene sentido si cuando tú reconoces que el otro tiene una idea diferente de la tuya, tiene las mismas posibilidades de ser verdad que la tuya. Entonces estás en un plano de igualdad. O sea, no podemos decir, mira, te tolero aunque sé que no tienes razón. Eso no es tolerar. La tolerancia tiene que estar en el mismo plano. Por eso Rorty, que lo conoces, Rawls, que lo conoces tú mejor que yo, te dice que siempre en una discusión las dos partes tienen que colocarse el velo de la ignorancia. Pues claro, si uno de ellos está colocado en unos fundamentos, la discusión no avanza. Eso es lo que pasa hoy en día en la política. O sea, no pueden avanzar las discusiones porque el que discute sabe que tiene la verdad y el otro que le responde sabe que tiene la verdad, cada uno por separado. Luego hay un choque. O sea, para que podamos ponernos de acuerdo, uno y otro tienen que pensar que el otro tiene las mismas posibilidades de estar en lo cierto que el uno. Entonces, en nuestro mundo, yo creo que es escéptico, en ese sentido, ¿no? Y que el escepticismo tiene más elementos terapéuticos como que puede tener cualquier otra doctrina dogmática. Bueno, pues si te parece vamos a socializar un poco el escepticismo, como dice Rafael Sellero, que está aquí en su capítulo, preguntando al público si quiere participar con nosotros de alguna manera en esta conversación. Así que abrimos el turno de preguntas. También puede ser por alusiones, ¿no? Allá hay una pregunta, muy bien. Sí, buenas tardes. Cuando ha dicho que las imágenes de la IA salen de la nada, evidentemente de la nada no salen de miles y millones de imágenes. Pero más allá de eso, y la parte en el campo de la literatura, que es el que a mí me interesa, y teniendo en cuenta que lo que hay actualmente, creo que en todo el arte, pero vamos, me centro en la literatura, es un gran bosque, ¿no? Donde todo el mundo escribe, absolutamente, bueno, por supuesto todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Pero en estos momentos, pues, no existen como existían críticos literarios de peso, que decían, pues, este sí, este no, y tal. Entonces, pues eso, hay un bosque que no se sabe bien cómo articular. Entonces, nada, pedirle su opinión. Gracias. No, está muy bien la metáfora o la que ha utilizado, lo del bosque, y claro, hay que encontrar guías en ese bosque. Hay un camino correcto. Hay una escuela, que es la escuela del constructivismo filosófico. No es exactamente una escuela filosófica, porque la mayor parte de los que están dentro de esa escuela son neurofisiólogos, neurocientíficos, muchos lógicos, y que nació en Palo Alto, donde ahora mismo está Google, que dice que nuestra manera de construir la realidad, porque ellos parten de la idea que construimos la realidad. Esa construcción de la realidad nunca podemos saber si es una construcción correcta o no.
¿vale? Sí que podemos saber que nos podemos poner de acuerdo los seres humanos sobre la corrección. Ellos hablan de la teoría del encaje, no de la teoría de la verdad. Eso ha tenido mucho éxito hasta el siglo XX, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX la teoría de la verdad se abandona porque objetivamente no puede haber una verdad en un mundo tan plural, en un mundo tan fluido, en un mundo tan cambiante, de tal manera que desde los años 80 para acá no hay ningún filósofo de referencia que tenga un sistema que dé respuesta a la totalidad. Eso se ha perdido. Por eso la filosofía, en cierto modo, entra en colapso, ¿no? Y en ese sentido es verdad que esta gente habla de cómo encajar la realidad, cómo encajar, qué respuesta dar a esta multiplicidad de perspectivas, a esta multiplicidad de opiniones, en donde es muy difícil reconocer. A un escéptico diría, hay opiniones que tienen más probabilidades que otras. O sea, que esto de que todas las opiniones, no, es que hasta los escépticos de la academia tienen dos términos, uno es Pizanum y otro es Eulogum. Dice, el escéptico se tiene que orientar por un pseudo criterio, podríamos decirlo así. Pizanum es lo verosímil. Lo verosímil, hay cosas que son verosímiles y cosas que no lo son. Ahora, ¿estamos seguros de que eso es lo verdadero? Nunca podemos estarlo seguros, ¿no? Otro término que lo utiliza Arcesilao y Carneades, pues dice, no, el eulogum, que es el bien decir, el bien razonar. Entonces, hay razonamientos que nos parecen correctos y razonamientos que no nos parecen correctos. O sea, así actuamos nosotros en la vida. O sea, es que cuando tomamos una decisión sabemos que todos los datos no los tenemos, que no tenemos todos los contenidos, pero entre pedir un préstamo o no pedirlo, pues al final decides pedir un préstamo. A lo mejor te arrepientes, pero las razones que tienes son más a favor que en contra, o decides no pedirlo. Las razones que tienes son más a favor de no pedirlo que pedirlo. A eso es lo que yo me refiero cuando digo que el mundo actualmente es un mundo, en ese sentido, muy escéptico, en el sentido de mirar con cuidado. Hay que mirar las cosas con mucho cuidado. Y efectivamente lo de la inteligencia artificial, bueno, ya los filósofos griegos decían, nada nace de la nada. O sea, de la nada no puede nacer nada. Pero la fotografía o los modelos que ahora lucen determinados pendientes o determinados collares, y son la gran mayoría de la publicidad que ahora aparece, por ejemplo, Tous lo ha dicho, lo ha confirmado, ¿no? Esos modelos no existen. O sea, no hay una cara detrás, no hay un cuerpo detrás, no hay una persona detrás. Entonces, es verdad que la inteligencia artificial, ella trabaja, pero trabaja, eso los informáticos le llaman el valle desconcertante. Es decir, que cuando la inteligencia artificial trabaja, hace cosas que nadie le ha dicho que haga. Por ejemplo, en los trabajos de nuestros alumnos que la utilizan, siempre les digo, tener cuidado porque se inventa la bibliografía. Se la inventa. Son libros que no existen. Ahora, ¿por qué ha cogido la inteligencia artificial mi nombre y el título del libro de Rafael Cejudo, la editorial Almuzara y Madrid como el lugar de edición? Eso nadie lo sabe. O sea, le llaman también el valle inquietante. La inteligencia artificial hace cosas muy inquietantes y por eso se le tiene que poner... Bueno, ahora está en el debate, si podemos controlarla, si hay que controlarla, si hay que limitarla. De hecho, ya el ChatGPT lo han limitado. Sin decírnoslo,
a los que pagamos 30, bueno, yo no lo pago, pero vamos, mi hijo sí, sin decirle que lo han limitado a los que pagan 32 euros mensuales por tener acceso al ChatGPT libre. Pues él dice, lo han capado. Dice, antes me hacía cosas que ahora ya no me hace. Entonces, es verdad que de la nada no puede salir nada, ¿no? Pero ahí es donde está el desconcierto. El desconcierto está en que, al ser todas las probabilidades, ¿por qué utilizamos unas y otras no? Antes sí existía un criterio de verdad, fuese el que fuese. Por lo menos todas las teorías dogmáticas te presentan un criterio de verdad. Y entonces simplemente, como decía Platón, la dialéctica tiene que llevarte a determinados sitios. Si no te lleva a ese sitio, ¿cuál es? El mundo de las ideas, te has equivocado. O Agustín de Hipona o San Agustín, la dialéctica tiene que llevarte a Dios. Si no te lleva a esa idea, te has equivocado. Y Agustín de Hipona dice, y el escéptico se equivoca. ¿Y por qué se equivoca el escéptico? Porque está en la duda. Y al estar en la duda, no llega a Dios, ¿no? Pero claro, hoy en día justamente la mayor parte de nosotros estamos en la duda. Muy inteligentemente, ¿qué hacen los ilustrados en el tema de la religión? Cogen la religión y la llevan al plano de lo íntimo y lo sacan del plano de lo público. De tal manera que tú en tu intimidad pues puedes hacer lo que quieras. Y es verdad, lo del bosque es un bosque, pero además un bosque cerrado. Y hay que buscar nuevos caminos, pero no están trenzados, no están construidos. Dice, Nietzsche hablaba mucho de esto, ¿no? Dice, lo peor de los caminos solitarios no es que vayas tú solo, es que nadie sale a socorrerte si te pasa algo. Pero dice, el filósofo tiene que ser un filósofo de caminos solitarios, no trillados. O sea que bien visto lo del bosque. Bueno, ¿alguna otra intervención? Espera un momento, perdón. Te van a dar el micro. Quiero hablar de Jacques Derrida. Jacques Derrida y su concepto de deconstrucción. ¿Cómo entra Jacques Derrida en tu argumentación? Mira, es muy interesante la pregunta pues, que has hecho, porque la deconstrucción no solo cuenta con lo que hay, cuenta con lo que no hay y con lo que debería de haber. Pero claro, el concepto de que en un texto hay lo que hay, pero de pronto Derrida te está diciendo, tienes que leer entre líneas, porque si hay lo que hay, falta lo que no hay. Y luego después estaría la tercera posibilidad, lo que debería de haber. Claro, él está jugando constantemente con esa idea de deconstrucción. El ejemplo que pone a mí no me parece correcto, porque él pone el ejemplo del reloj, que lo podemos descomponer en sus piezas y luego lo podemos componer con las mismas piezas. Pero la deconstrucción no dice eso. O sea, la deconstrucción lo que te dice es que tú como lector puedes hasta aportar cosas a ese texto o puedes plantearle preguntas al creador de ese texto que a lo mejor se las ha planteado pero que no las ha querido expresar públicamente, ¿no? Él tiene un librito, Derrida tiene un librito que es La democracia para otro día, que es muy interesante porque él dice una cosa, dice y esto me parece que él lo escribe en el año 92, me parece. Él dice que la democracia actualmente no tiene las condiciones favorables para que se dé un diálogo constructivo. ¿Y por qué? Porque cuando no hay condiciones, los seres humanos nos autocensuramos. Y eso es típico de hoy. O sea, todo lo que es la cultura woke o todo lo que es lo políticamente correcto hace que la mayor parte de los debates estén excesivamente orientados
hacia una manera de entender las cosas neutrales. Entonces, como es neutral, nunca llegamos al fondo. Pero eso no lo te dice un escéptico. El escéptico te dice que hay que contar con lo que dice el texto, con lo que no dice el texto, con lo que debería de decir y con algunas otras cosas más, ¿no? Entonces, hay muchos autores que dicen que Derrida tiene una esquina escéptica, y yo estoy de acuerdo. Gracias, porque es mi tío primo. Hombre, pues, yo creo que tiene. Tiene una esquina del escéptico, el tema de la huella, también, ¿no? Hay otro autor que yo no entiendo, que es Pascal. Pascal es el contrario del escéptico. ¿Qué piensas de Pascal? Porque hay mucha gente que lo contrastan con Maimónides. Y es también Maimónides un poquito escéptico. Cuando trabaja en árabe, cuando escribe en árabe para lectores judíos, hebreos, es también una cosa que no entiendo y que quizás aclararme. El escepticismo es un movimiento que algunas veces es como el Guadiana, se oculta, pero no significa que desaparezca. Es como un río que a veces desaparece sobre la superficie, pero está ahí funcionando. Yo creo que la mayor parte de los filósofos tienen algunos aspectos o algunos elementos escépticos. Los tiene Kant, los tiene Platón. O sea, yo he citado a Arcesilao y he citado a Carneades. Ellos son directores de la Academia Platónica. Y de hecho, el escepticismo que todo el mundo conoce en la antigüedad es el escepticismo académico. Y alguno de ustedes puede decir, hombre, Platón es escéptico. Pues justamente, Platón es un escéptico malgré lui. ¿Y por qué? Porque intentó hacer un sistema cerrado y finito, pero cualquiera que haya leído sus diálogos sabe que no lo consigue. Cuando le piden una definición del bien, de la justicia, de la virtud, después de estar discutiendo durante todo el diálogo sobre lo que es la virtud, pues entonces ya se enfadan con Sócrates, o se enfadan con Hipias, o se enfadan con Fedro y dicen, bueno, Sócrates, dinos ya de una vez lo que es la virtud. Dice, bueno, dejemos esta pregunta para otro día, que vengamos y bajo las frescas aguas del río Academo, pues entonces nos sentemos de nuevo a discutir sobre esa cuestión. O sea, el problema de la definición es un problema, básico en toda la historia de la filosofía. Y todos los filósofos se encuentran siempre, tarde o temprano, con la duda. Pascal no se puede decir que sea un filósofo escéptico. Pero cuando dice lo de creer o no creer, cree porque no te va a hacer daño y tal, pues a lo mejor hay una esquina ahí en Pascal o en Maimónides también, que sí que la podemos recuperar, ¿no? O sea, en Parménides se puede recuperar una esquina escéptica, en Protágoras también, en Gorgias también. En muchos de ellos, en Aristóteles es más difícil, porque Aristóteles es un científico y es un lógico. Y entonces él, digamos, la realidad la trabaja con un bisturí. Y entonces va definiendo aspecto por aspecto, ¿no? Entonces es más difícil ahí encontrarte elementos escépticos. Pero en muchos de los que podemos citar, pues, Bacon, Copérnico, Galileo, Descartes, aunque en Descartes la duda la utiliza él de una manera poco honesta, porque él sabe desde el principio dónde va a acabar, que es en Dios, ¿no? Hume. O sea, hay muchos autores que tienen muchos elementos escépticos. Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, pues hay una pregunta ahí al fondo, otra más. Yo te quería preguntar, Ramón, si hoy en día crees que en la sociedad actual pues hay mucha más gente escéptica o mucha más gente dogmática, porque a mí me da una sensación de que hay un revival por parte, ¿no?, de cierta ideología hacia
como un mundo bucólico del dogmatismo, de la realidad tangible, porque hay como un cierto cansancio de lo otro. Entonces, te quiero preguntar eso, ¿qué piensas? Si es un rollo generacional, si los boomers son más o menos escépticos que las generaciones actuales o viceversa, no sé, por ahí voy. Yo no tengo la respuesta, que te conste. O sea, no, pero está bien puesta la... Vamos, digo, no tengo la respuesta además porque da la impresión que la sociedad actual tiene como tiene muchas capas como la cebolla. Hay una capa que es una capa pública, en donde mucha gente, por mor de su situación, si estamos hablando de la política, de su situación social o lo que sea, parece que tiene que mantenerse en una posición ideológica, ¿vale? Pero luego después, realmente así no funcionamos. Yo a mis alumnos les digo lo mismo, digo, mira, la filosofía es como el agua. Es incolora, es insípida, y lo otro, ¿cómo era? Inodora. Inodora. La filosofía es inodora, insípida e incolora. Mientras que la ideología no. Las ideologías son como las bebidas espirituosas, que tienen... Pero el que es de Fanta de naranja no es de Pepsi-Cola. Y el que es de Pepsi-Cola no es de Coca-Cola. O sea, y el que es de Coca-Cola no es de Fanta de limón. O sea, tú te especializas en tu bebida favorita, ¿no? Y siempre la activas. Siempre que vas a un sitio, pues pides... Pues eso son las ideologías. Pero yo creo que en nuestro mundo, o sea, lo que es el siglo XXI, las ideologías se han debilitado mucho. A pesar de que te doy la razón, que parece que se han fortalecido. Pero ese parecer que se han fortalecido no es más que una ideología más. O sea, en la actualidad hay mucha gente que dice que ideológicamente hay partidos que están en los extremos, que están en no sé cuánto, pero eso forma parte de una ideología también. Pero es verdad que tu incertidumbre la tengo yo también, claro. Pero yo... Muy bien. Marisa, intervenir. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. He apuntado muchas cosas, pero bueno, lo primero, daros la enhorabuena por el libro, porque me consta que los autores han abordado un tema apasionante desde otro ámbito muy apasionante, que es el arte, ¿no? Entonces, bueno, para ya con esta hora, simplemente comentar algunas cosas que he apuntado muy rápido, ¿no? Yo creo que quizá el arte contemporáneo es el último reducto que queda del humanismo clásico, ¿no? Y en esa responsabilidad del humanismo clásico, de dar una respuesta a lo que es la humanidad, esa respuesta hoy en día solo puede pasar a través del escepticismo. Creo que no puede ser dogmática, ¿no? Hay una sobreexposición, todos estamos expuestos al dogmatismo a través sobre todo de las imágenes, de los discursos vinculados a la posverdad. No tenemos nada más que ver las noticias, ¿no? Y ya si son las noticias de nuestros políticos españoles, pues más todavía, para ver lo que es el vacío del lenguaje y el vacío de las imágenes, ¿no? Entonces quizás sí ha habido un desarrollo del escepticismo desde la antigüedad clásica, de la palabra hablada, a luego su desarrollo en palabra escrita, y yo creo que hoy en día la esencia del escepticismo está en la imagen artística contemporánea, no en la imagen, porque la imagen, o sea, el arte no es imagen hoy en día, el arte contemporáneo no es imagen, no es representación de una imagen de la realidad. El arte contemporáneo no representa nada, sino que nos presenta propuestas que tienen que ser desconcertantes, porque la realidad lo es. Quizás solo los artistas, bueno, no solo los artistas, pero sí ellos por su propia naturaleza son los que manipulan esas inquietudes, ¿no? Y esas inseguridades, ¿no? No sé hasta qué punto, si esa condición, por ejemplo, que en la filosofía, yo no tengo ni idea de filosofía, estoy casada con un filósofo, pero no tengo ni idea de filosofía, pero sí sé que Hegel ponía el espíritu, ¿no? Esa condición de espíritu
en la humanidad, ¿no? Y no sé si esa condición de espíritu no ha sido sustituida quizás por la condición escéptica, ¿no? Por esa condición, pero por pura necesidad, ¿no? Creo que la incertidumbre es humana, de ahí que quizás sea nuestra única arma, porque la tecnología es rabiosamente dogmática. Sí creo, como han preguntado aquí antes, claro que hay hay unas corrientes generacionales. La gente joven está recibiendo mensajes dogmáticos continuamente. No le están diciendo que duden de nada, le están diciendo, oye, esto es así, o es lo contrario, ¿no? Los únicos que dan teorías cerradas son los políticos. Pero bueno. La inteligencia artificial solo puede mentir y para mentir, para crear una falsedad, solo puede usar la fotografía o el vídeo. Nunca podría utilizar el dibujo, ¿no? Por ejemplo, porque el dibujo no existe en la realidad. El dibujo es una abstracción mental. Tú no puedes coger una línea, no me podrías traer un punto. De manera que la inteligencia artificial no está recurriendo al dibujo, porque no lo necesita. Porque lo que quiere es jugar precisamente con la mentira de algo que parece verdad. Por eso recurre a la fotografía y al vídeo. Uy, se me ha ido esto. Y nada más. Quizás ese valle inquietante de la IA, quizás los artistas estén dando respuesta a todas estas inquietudes, porque los artistas viven en un valle inquietante continuamente, es su condición natural, ¿no? Entonces quizás por eso se encuentran también en la duda, ¿no? y en proponer respuestas que no van a ser dogmáticas al 100%, ¿no? Sino que, bueno, te van a intentar generar un estado crítico, un estado de duda, mucho más allá de los mensajes que se están recibiendo hoy en día. Y nada más. Muy bien. Muy bien. Solamente un consejo que para mí debemos ir cada año a algo. Bueno, muy bien. Pues nada, queda dicho. Bueno, pues entonces, nada, muchas gracias, nos quedamos con ese consejo. Yo añadiría, me ha encantado lo de las ideologías y las bebidas, yo añadiría que, bueno, no has mencionado la cerveza, pero es también una gran ideología y es lo que puede que toque ahora. Así que muchas gracias por habernos acompañado y haber asistido a este diálogo tan interesante. Gracias a la República de las Letras que están allí y que, bueno, gracias a ellos podríamos seguir también leyendo ahora sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias.